Muy buenos días, Dios me lo bendiga y me lo guarde en este domingo 31 de mayo, cerrando el mes de mayo de este año. Se cierra el mes de mayo y comienza el mes de junio. Los días se están yendo en un abrir y cerrar de ojos. A veces deberíamos preguntarnos por qué el tiempo está pasando tan rápido, tan ligero. Eso es en un abrir y cerrar de ojos, ya se acostó y al otro día ya amaneció. Eso nos da a entender de que así como los días se están yendo tan rápido, así también se nos están yendo las oportunidades de estar delante de Dios. Muchas bendiciones a todos ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por abrirme este lugar, esta ventanilla, para que la palabra de Dios llegue a muchos lugares, que es lo que se quiere. Que la palabra llegue para que más almas se salven y más corazones sean transformados y vengan a los pies de Cristo. Porque el Señor está en la puerta con los brazos abiertos para que toda alma que quiera se salva pase al redil y sea parte del corral de las ovejas del Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios amado. Gracias te doy nuevamente, Señor. Y te pido, Padre amado, en esta mañana que tú tomes el control de la situación de este servicio. Bendito sea tu nombre, Padre. Tuya es la sabiduría y el entendimiento, tuyo es el poder y la autoridad, Padre mío. Todo te pertenece, la alabanza, Señor, te pertenece. Desde el principio hasta el final, Señor, te pertenece la alabanza. Señor, te pedimos que en este servicio tú, Señor, nos conceda, Padre amado, la sabiduría para entender tu palabra, que nos dé la santa palabra sabia que sea tuya y no palabras humanas, que sea palabra de transformación y cambio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú le des sentido, Señor, a este servicio. Inspira a tu sierva, Señor, para que toda palabra llegue a toda y este servicio sea de bendición a todas esas partes donde tiene que llegar. Bendito sea mi Dios. Bendice, Señor, a los que me están viendo, a los que me están escuchando, a los que me ven y me escuchan después. Muchas bendiciones a todos y que el Señor lo bendiga en esta semana y que el Señor le dé la dirección a todos ustedes en esta semana y todos los días del mundo. Y que el bien y la misericordia los siga a donde quiera que ustedes vayan. En el nombre de Jesús, amén. El servicio de este domingo 31 de mayo se habla de la levadura del pan. La levadura es algo que se le echa a la harina, es un ingrediente que se le echa a la harina para que la harina levante el volumen y crezca. Pero no solamente llega hasta ahí, sino que llega mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros pensamos que solamente es por el pan y ya. No. Hay levadura que la harina no la tolera y sin embargo así hacen el pan y el pan lo hacen con esa harina y lo venden y cae mal al cuerpo. O sea que la levadura que vendieron o que le echaron, ese ingrediente que le echaron a esa harina, cayó mal. Así mismo es la palabra de Dios. Muchas veces los pastores dan palabra, los profetas, los apóstoles dan una palabra a la congregación y por ser la palabra, porque no le cae bien, no le agradó, porque sabe que le dio donde tenía que darle la palabra, entonces no le agrada esa palabra. Y es una palabra que viene cargada de levadura. ¿Para qué? Para que usted sea limpio y crezca en la palabra de Dios y no en la palabra de hombre. Todas estas cosas suceden a menudo, constantemente en nuestras vidas y todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que todas esas cosas entren dentro de nosotros y le prestamos mucho oído a lo que dirán, a lo que nos dicen o cómo nos van a señalar. La levadura es las personas aquellas que también te llegan al oído, que te hablan mal, que te aconsejan mal, que te dicen no hagas esto. Esas son las personas que tienen levadura y entonces leuda tu pan, tu harina, la leuda y se pone rancio el pan y no sirve. Por eso les digo que en estos momentos y en estos días, el mundo, hay muchas personas que son levadura,
no levadura del bien, sino levadura del mal. Marcos 8, 14, 21. Buscamos Marcos 8, 14, 21. Marcos 8, del 14 al 21. Para que tengamos más o menos una idea de lo que el Señor nos quiere decir o nos quiere alertar con esta palabra, con este mensaje. Lo tengo. A los discípulos se le había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con los Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús le dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan todavía? ¿No ven ni entienden? Tienen la mente embotada. A veces el Señor nos da una palabra para que nosotros abramos nuestra mente y lo que hacemos es que nos embotamos más, porque lo que nos está dando el Señor es como que se nubla y se nos olvida, y por olvidarse no se hace, y por no hacerse se olvida. Entonces esto nos da a entender que cuando el Señor nos habla debemos prestar atención a lo que Él nos dice. El Señor habla por cualquier circunstancia, por cualquier momento. El Señor está ahí hablándote de la palabra, iglesia física, virtual, bajo un carrito donde tú vayas. Si hay alguien que te tenga que dar una palabra, te la da. Incluso aún aquellas personas que no tienen conocimiento de la palabra, si en ese momento te tiene que dar una palabra, te la da. Si te cae bien, te cae bien. Y si te cae mal, bueno, anótala y entonces tienes que pensar en esa y meditar en eso que te han dicho. Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Les dice Jesús, cuando partí los 5 panes para los 5,000 hombres, sin meter mujeres y niños. Aún con todos los milagros y todas las cosas que ellos estaban viendo que Jesús hacía, aún tenían ellos su mente y su corazón embotados, porque no estaban en el sitio y no estaban en la palabra. Seguían a Jesús sin saber que lo que el Señor le estaba enseñando le iba a servir a ellos para más adelante, porque ellos iban a ser los responsables de que el pueblo de Dios fuera salvo, recibiera la salvación. En estos momentos también lo mismo, nosotros los pastores, los profetas, los ministros de Dios aquí en la tierra, llamados por el Señor, que habla, la comunicación con el Señor, esa relación íntima, esa interactuar con Él, recibir mensajes, recibir las anotaciones, recibir las estrategias que el Señor te da para la vida. Así era el Señor con ellos, les enseñaba, pero ellos aún no entendían. Y los pastores de ahora en día dan una palabra de refresco, que es una palabra de refresco, una palabra de que no edifica, que no cambia a la persona y que no da la salvación. Nosotros tenemos la responsabilidad de que las almas se salven, porque al Señor, tarde o temprano, a Él le vamos a rendir cuenta, seamos pastores, ministros, seamos lo que sea, le vamos a rendir cuenta de todos nuestros actos, de todas las cosas que nosotros hicimos. Por eso mismo, nosotros tenemos que oír claramente la voz de Dios y escuchar el mensaje o el consejo o todos los parámetros que el Señor nos quiera dar a nosotros para convivir y para seguir en esta vida de mortales. Entonces, y prestar oído y abrir bien los ojos para que veamos todo lo que está a nuestro alrededor. Ahorita hay un fenómeno grande, pero ahora todas las cosas sobrenaturales que son permitidas por Dios, entonces le ponen nombre y dicen que son cosas que tienen que suceder. Y no escudriña la Biblia y no se ponen a ver de dónde vienen todas esas cosas. Hay que escudriñar la Biblia. El Señor se lo dijo a Juan,
Se lo dijo a Juan en Apocalipsis, porque el Señor habló en los libros de revelaciones, para que todo lo que todo lo que esté sucediendo ahora en el mundo entero, metiendo todos los continentes, metiendo a todo, ahora que está sucediendo en el mundo, todo está escrito, pero lo hay que buscar, el ver el por qué el Señor está haciendo las cosas. El Señor está sucediendo cosas que nosotros no sabemos, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Nos estamos rebelando en contra de un poder grande que no sabemos la estimación ni la grandeza del poder de Dios. No lo sabemos y nos enfrentamos con reverdía, con desobediencia a ese gran poder de Dios, sin saber que nos repara el Señor más adelante, cuando nosotros pasamos y nos llenamos de ese pan que viene, de esa levadura que viene del mar, y entonces nos leuda todo el cuerpo, el corazón y el espíritu, y nuestra alma se pierde. Por eso es mismo, yo les digo a ustedes que hay que aprender de la palabra, escudriñarla, leerla y meditarla, y sobre todas las cosas ponerla en acción. Hay problemas y circunstanciales que la persona no se detiene a ver qué es lo que tiene que hacer. Hay que leer la escritura. No que ya yo la leí, mire, yo he leído esta escritura, yo he leído la Biblia mucho. Desde que yo comencé el ministerio que mi Señor me dio, he leído la Biblia. Y no por el hecho de que yo haya leído la Biblia, no quiere decir que ya yo me aprendí todos los versículos, toda la escritura. No, no. Cada vez que la veo, que la leo, el Señor me da otro entendimiento, me da otra palabra, porque el Señor es grande en sabiduría. Tiene el poder de la sabiduría, y que ese poder nos lo pueda dar a nosotros, para que nosotros abramos los ojos y escuchemos, y que nuestros oídos sean destapados, escuchemos bien claro. Entonces le dice así, responden los discípulos, y le respondieron, 12 respondieron, 12 cestas. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿cuántas canastas llenaron de pedazos que recogieron? 7. Entonces incluye todo lo que está sucediendo. Entonces concluyó Jesús, todavía no entienden lo que yo hago, lo que yo estoy tratando de enseñarle. Los discípulos eran como niños que estaban en el colegio, aprendiendo de Jesús, aprendiendo del Maestro. Tuvieron un llamado, y tuvieron la grandeza, o sea, de estar del lado del sabio, del que sabe, del que tiene poder, del que tiene autoridad. Era algo que los honraba a ellos, de estar con el Hijo de Dios, y aún así no lo entendían, ni lo hacían, ni lo portaban. Por eso mismo, el Señor, cuando habla, nosotros tenemos que aprender del Maestro, del que sabe, porque somos niños que estamos en la escuela para aprender de la palabra, para hacer y ejecutar lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que aprender de los maestros, así como aprendemos de nuestros padres que en la casa, que también nos ayudan a que nosotros aprendamos, nos enseñan. Así mismo tenemos que aprender de Dios, prestar atención y empezar a poner las palabras de Dios por hecho, por el hecho de aquí y de la hora, no del pasado, no de lo que va a ocurrir pasado mañana, no de lo que viene, no, del presente. Muchas personas agarran el presente como si ya hubiera pasado, no, o que si ya estaba hecho, no. Hay que vivir día a día, paso a paso, pero con la palabra de Dios bien clara, bien escuchada, y leerla y darle la interpretación que el Espíritu te lleve, porque tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve por esa vía, por ese viaje que nos da la sabiduría y nos da a entender todo lo que está escrito y lo que pasa a nuestro alrededor. Muchos seres humanos le preguntan al Señor: ¿para qué vine yo al mundo? ¿Para qué nací? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Vine a sufrir? No, viniste con un propósito. El Señor te hizo con un propósito. El Señor te hizo con un propósito. Tú tienes vida
porque el Señor le complace de que tú estés viviendo. El Señor le complace de que tú estés delante en su presencia, pero somos nosotros los que tenemos que buscar de Él. No quejarnos, no ser quejete todo el tiempo y ser demandante y menos ofertante. Todo el tiempo estamos quejando, ¿para qué vine? Debí de morirme a nacer, estoy maldito. No es quejarnos y ponerle y tirar palabras al aire, que el enemigo las agarra y te las aplica a ti mismo. Te las aplica. ¿Cómo te las aplica? Diciéndote, si nadie te quiere, apártate. No busques esto porque nadie te quiere. No toques las puertas porque no te van a abrir porque no te quieren. Tú eres un don nadie. Eso es lo que hace el enemigo. Te hace ver y escuchar cosas que no son. Pero para eso sí tienes abiertos los oídos, porque esa es la levadura de los fariseos. La levadura de la gente que está en la calle, que son marionetas del diablo para darte a ti una palabra, para que tu alma se pierda, para que diga que tú no puedes hacerlo, que tú no puedes levantarte, que tú no puedes ser próspero, que tú no puedes ser sanado, que tú no puedes estudiar, que tú no puedes ser un buen padre, que tú no puedes ser un buen hijo. Todas esas palabras que son levaduras malas, las tiene el enemigo. ¿Para qué? Para la harina, para nosotros que somos el trigo. ¿Por qué? Porque a él le conviene que tener más almas de su lado y pocas de su. Aquí hay dos bandos, el bando de Dios y el bando del diablo. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? Una de las dos bandos tienes que estar. Pero no es que tú te estés quejando todo el tiempo por cualquier circunstancia que te estén pasando. Todo lo que pasa en el mundo son pruebas que el Señor permite. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomamos. Entonces le echamos la culpa a nosotros mismos. No debí nacer. Debí morirme. No debí, ¿ves cómo estoy? No somos nosotros los que tenemos la decisión que tomar. Usted está en el mundo porque Dios tiene un propósito y tiene promesas que en usted no se ha cumplido. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón y permitir sacarle todo ese pan, toda esa harina leudada mala que tiene hongos. Entonces, para dar una harina nueva con palabras que te leuden el cuerpo, el espíritu de crecimiento, de sabiduría, de entendimiento y de fe, de obediencia, de fe y de obediencia, de arrepentimiento y de pedir perdón, porque eso se llama el buen pan. A usted le gusta comer pan, pero si nos gusta comer pan, nos gusta llevarnos un trozo de pan que sea suave, sabroso, jugoso, que no nos lastime la dentadura. Ese es el pan que viene del pan del cielo. El pueblo de Israel comió maná por 40 años o por más de 40 años según el tiempo que estuvieron vagando en el desierto, trasladados de un lado para otro, porque así lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para acabar con 250 personas que estaban leudando al resto de la congregación, al resto de las personas que salieron de Egipto. Entonces el Señor cortó eso, hizo que la levadura esa mala se fuera enterrada, vivos fueron enterrados y no se supieron más de ellos. Y ninguno de esas personas que murieron en el desierto cuando la tierra se abrió, ninguna de esas personas está en el reino del Señor, sino que están en el infierno. ¿Por qué? Porque comieron pan con levadura mala. No escucharon la voz del ungido de Dios, quien los estaba guiando, porque ellos pensaban que era la autoridad de un hombre y no de Dios, sabiendo ellos que todas las señales que el Señor le dio, las plagas que le envió a Egipto, abrió el mar rojo, vino también y hizo que las aguas de Mara se pusieran dulces, sacó agua de la roca, hizo que bajara maná, hizo que llegaran cordonices para comer carne y todo eso, y con todo eso ellos dudaban y ponían la palabra de Dios en duda y hablaban en contra de Dios, porque no hablaban solamente en contra de Moisés, sino en contra de Dios, porque hablar del ungido de Dios, están hablando de Dios y no de la persona. Pongan cuidado a esas personas que les gusta estar dándole levadura mala a toda esa gente que trata de salir adelante, que trata de buscar la convención de Dios, que trata de buscar la santidad, que trata de buscar la presencia de Dios para tener una vida mucho mejor. Entonces agarran la levadura y la echan para que la persona se tranque, no sirva, se enferme, no salga adelante.
Miren, hay muchas personas y cantidades de mujeres que le gustan hacerle mal a los hombres, echándole esa levadura, esa brujería, tabaquerismo que hace. Eso es levadura mala que le hacen a la persona. Como dice la serie china, moviendo los hilos de Satanás para tener cautivo a esa alma. Pues Dios corta todos esos hilos y esa persona que echa la levadura mala va a recibir su recompensa porque no hereda el reino de los cielos. Había olvidado de traer pan. El Señor estaba cruzando en la barca desde Dalmanuta a la otra ribera. En la travesía los discípulos estaban preocupados porque se había olvidado de hacer la provisión para el viaje y no tenían nada que un pan para todo. No tenía nada más que un pan para todo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, a veces se nos olvidan las cosas, pero tenemos que estar atentos, porque si andamos con el Rey de Reyes, tenemos que estar al pie de Él, al pie de hacer todas las cosas correctas delante de Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que lo que Él nos enseñe nos nutra y nos sirva a nosotros para crecimiento y expandirnos más adelante. Dice, el evangelista recoge este sencillo detalle con la familiaridad de ayudarnos a entender la forma en que los discípulos interpretaron la exhortación que Jesús le hizo acerca de la levadura de los fariseos y de los Herodes. Es un grupo de personas, así mismo existe ahorita, gobernantes que también existen ahorita, porque Herodes era un gobernante, que también existe ahorita, que imita a la gente para que vaya a hacer cosas indebidas y hacen grupos para hacer el mal. Esa es las personas que vienen, que son de los Herodes y que son fariseos, que tratar de salvar las almas, tratar de ayudar a un hermano, lo que hacen es que lo hunden y lo toman como trampolín para llegar no solamente a esa persona, sino a la familia de esa persona y el resto y más allá. Por eso tenemos que tener cuidado con las personas que se nos acercan, que nos vienen con esa levadura mala. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Para qué? Para que cuando llegue eso no nos pueda caer ni un poquito de ese polvo. Y al mismo tiempo sirve para mostrarnos el bloqueo espiritual que los discípulos tenían en aquellos días. Bloqueo espiritual. Estamos en el mundo y creemos en Dios, pero de la boca, no del corazón. Creemos en Dios, pero ¿de qué? Lo creemos de la boca, no del corazón. Porque muchas personas hablan de Dios y habla en vano. Jura por Dios y es un juramento que se vuelve pecado. Y las consecuencias del pecado es la muerte. Es la muerte. Por eso les digo yo a ustedes que tenemos que saber muy bien cómo hablamos y de bloquearnos, porque parecemos unas máquinas que estamos en el mundo. Comemos, trabajamos, nos reproducimos, comemos, trabajamos y nos reproducimos. Eso es lo que está haciendo el mundo, pero no nos paramos a buscar de la palabra de Dios, no nos paramos a que nuestros hijos sigan la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando venga el arrebatamiento, cuando venga el Señor a escoger el trigo y apartar la cizaña, entonces ahí sí van a ver, todo el mundo va a querer correr y ser leudado con esa harina y no van a poder porque tuvieron mucho tiempo. Ahorita hay mucho tiempo porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Jesús viene pronto, Jesús ya está a la puerta y nosotros somos los que tenemos que ver, que tenemos que estar atentos como atalaya cuando ese tiempo llegue. Y si estamos muertos, resucitaremos para que ustedes vean el poder. Así como el Señor resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, el Señor también va a resucitar a sus hijos, a los unidos que han muerto en estos tiempos, los va a resucitar para que también vean lo que va a hacer el Señor en el mundo. El mundo no va a ser el mismo después que Jesús venga. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran preocupados por el pan después de que habían visto a Jesús multiplicar unos pocos de panes, dar de comer a miles y miles y millares de personas? La levadura es
algo que nos leuda el espíritu y nos hace desviar y nuestra alma se pierde. Tenemos que estar atentos, amigo, amiga. Si usted no es cristiano y no ha leído la Biblia, yo lo invito a que lea la Biblia y que usted se pasee por ese libro de vivencia, de historias vivas, y usted vea cómo se formó el mundo, de dónde vino, por qué estamos aquí, qué propósito tiene Dios con nosotros y las promesas que el Señor tiene con nosotros que no se han cumplido. Por eso necesitamos que las cosas se den tal y como el Señor quiere que se den en nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones contundentes que sean irreversibles para que nosotros podamos estar en esa vía con Dios y que Dios nos llene de esa levadura y nosotros podamos cambiar. No solamente cambiar nosotros como personas, sino el espíritu y lo que está detrás de nosotros, a nuestros familiares. Porque nosotros somos la cabeza y lo que está alrededor son nuestros hijos, donde tenemos que darles de esa levadura para que sean. Hay personas y hay hijos de pastores y de profetas y de apóstoles que no están en la palabra de Dios, que no buscan de Dios, pero Dios sí los está observando y desde muy cerca el Señor los está observando. Nos está observando, ¿por qué? Porque el tiempo de Él va a llegar y Él no quiere que llegue el tiempo y que nosotros estemos todavía en los trámites de ver si sacamos el pasaporte para entrar al reino de los cielos o no lo sacamos. No es así, no funciona así. Funciona es que usted se arrepienta, abra su corazón y le pida perdón al Señor y que el Señor lo reciba como su Dios y su suficiente Salvador. Que el Señor sea quien le abra la puerta y usted se arrepienta y pueda recibir la vida eterna. Ese es el mejor pasaporte. Ese pasaporte no tiene límite ni tiene frontera. Es un pasaporte que te lleva de aquí y más allá. Lo que pasa en el mundo y de eso, de papeleo y eso, es cosa de hombre. No mantas de hombre, pero no de Dios. Amén. Dice, amén. En el viaje del Señor le hizo una solemne advertencia acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos interpretaron como una especie de reprensión por el hecho de porque habían olvidado de comprar el pan. Jesús no estaba hablando del pan ni de la levadura literales, sino que una vez más usaba cuestiones de la vida cotidiana con el fin de diluirlo o de ilustrarlo a las verdades espirituales del reino de Dios. A las verdades espirituales del reino de Dios. Hablar de la palabra. Hablar de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús en nuestra vida? ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino? Para darnos una oportunidad con el Padre. ¿Qué hizo el Padre? El Padre hizo el mundo en 7 días. En el séptimo día descansó. ¿Qué hizo más el Padre? Hizo la luz, las aguas, los mares, los riachuelos, los animales, los peces. Al hombre lo hizo del polvo y le sopló vida. Lo puso en el reino donde no tenía que trabajar, donde él tenía que solamente mandar. Hablaba con los animales porque los animales hablaban. Comían de los buenos frutos de la vida. Y entonces ellos lo que hicieron fue que pecaron. ¿Por qué? Porque la levadura entró al reino de los cielos, entró en el Edén. Asimismo entra la levadura en nosotros, sin verla, silenciosamente, y ahí está. Porque una palabra mal dicha, entonces ya ahí se leuda toda la harina. Entonces dice también, para entender el uso espiritual que Jesús hacía de la levadura, primero debemos ver cuál era la forma en la que se empleaba normalmente. La levadura es un hongo, como lo dije al principio, un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante de la fermentación de diversos y distintas situaciones. Fíjense, les voy a leer para que escriban esto, mis hijos, escriban esto. Dice,
La levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación. Una palabra mal dicha se fermenta en el cuerpo y no te deja dormir, no te deja comer, no concibes lo que quieres hacer, porque la palabra de consejo que te dieron, tú lo tomaste y la leudaste y fue fermentada en tu espíritu, y eso te quita la capacidad de andar y hacer lo que tienes que hacer. Tienes que decirle todo eso, entregárselo a Dios, y Dios toma el control, porque Él es el único que tiene el poder para deshacer toda esta fermentación de diversas y distintas situaciones, produciendo distintos anticuerpos o cuerpos orgánicos. Ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Asimismo, cuando a usted le dan un diagnóstico de que tiene una enfermedad grave, eso se le hace para usted grandísimo y se le hace todo, o sea, el mundo, usted se dice, me tragó el mundo. Pues todo tiene solución en el camino de Dios. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Cuando a mí me dijeron que yo tenía que sacarme todos mis órganos de mi matriz y mi ovario, a mí el mundo, la clínica se me hizo chiquitica, porque dije, pero ¿por qué? Y estuve a punto así de cáncer, y el Señor previno y tomó, y me tomó la previsión de que yo tomara las herramientas que tenía delante de mí, que son a los médicos, los galenos, para que eso me fuera expulsado de ahí, para que yo siguiera adelante con mi vida. Eso lo hizo el Señor, me puso un freno y me dijo, haz lo que te digo, porque tengo planes para ti. Si yo hubiera tomado eso y me hubiera sumergido en el abandono, me hubiera sumergido en un cuarto a llorar, a deprimirme, a no importarme la vida, a no importarme nada, entonces el enemigo me hubiera llevado a la tumba, porque me hubiera leudado mi espíritu y mi cuerpo y me lo hubiera llevado a la tumba. Por eso mismo le digo que eso no debemos nosotros tomarlo cuando nos den una noticia que nos añade tristeza, o de una enfermedad, o que no hacemos debidamente las cosas de Dios. Entonces nosotros debemos de una vez tomar la palabra y entregársela a Dios, porque Dios es el único que puede sacarnos de todo aquello que nos está oprimiendo o nos está matando por dentro de nuestro espíritu. Lo conquista y lo mete en una caja fuerte, para que nuestro espíritu no veamos la luz ni la salvación. Por eso mismo le hablo de esta palabra. Entonces dice que aumenta considerablemente su tamaño. Pero como hemos dicho, el Señor se está estableciendo y refiriéndose a la levadura de unas perspectivas espirituales. En este sentido, Él la veía como los símbolos de algo negativo, y podemos considerar algunas de las razones para establecer este paralelismo que nos da la levadura al pan cuando recibimos levadura mala. Número 1, para que lo anoten y lo tengan en cuenta. Número 1, dice, la levadura se extiende por toda la masa y ablanda su naturaleza, operando exactamente igual que en el pecado en el hombre. Mientras la levadura crece en ese hombre, el pecado va aumentando. La levadura ha aumentado en el mundo. Y el pecado es parte de la levadura, es uno de los componentes de la levadura. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Número 2, tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Tenemos que tener atentos a que si eso está entrando en nosotros,
tenemos que expulsarlo. No tenemos que agarrarlo y hacer un pan mal. Un pan que va a dañar a todo el resto de mi familia. Cuando el padre de familia está leudado con un pan y tiene un hongo grande, entonces todo lo demás se va dañando. ¿Por qué? Porque los padres son la imagen, son el ejemplo para los hijos, tanto físico como espiritual. Los padres tienen en sus manos la responsabilidad de llevar a su hijo a los caminos de Dios o de hablarle de Jesús. Y si no lo hacemos, estamos siendo irresponsables y también estamos teniendo una levadura que nos está dañando todo y está dañando el resto de mi familia. 3. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. También las malas amistades te laudean tu cuerpo, tu espíritu, porque esos consejos malos que te dan. Y tú lo tomas así a la ligera. No, me dijo este consejo y lo voy a hacer. Ese consejo que te estén dando, analízalo, búscale los pros y los contras y ponlo delante de Dios. Porque todo lo que nosotros ponemos delante de Dios, se lo ofrecemos a Dios para que Dios nos dé dirección respecto a esa situación o a esa circunstancia o a ese problema, para que nuestro cuerpo no sea leudado y cuidarnos de la levadura de lo que nos están diciendo. Debemos poner todo delante de Dios. Dice el cuarto, y los dos actúan de forma invisible, silenciosa. Es cuando nosotros recibimos una palabra y no nos quita el sueño, no nos deja dormir, y aparte de eso, nuestro cerebro se está embotando y no vemos en realidad lo que tenemos que hacer: rechazar eso, rechazar los malos consejos, rechazar las mentiras, rechazar las malas direcciones de otras personas que no le quieren ver cara bonita a los demás. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Fíjense lo que dice la Escritura y fíjense lo que dice la Biblia al día. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada. Al momento de ofrendar, no ofrende masa fermentada. No que tu ofrenda vaya limpia de corazón, no que sea obligada, no que sea de que en lo que te quedó, no que sea que tengo que completar, no porque tengo que comprar esto, no. Que tu ofrenda vaya limpia al alfolí para que sea bendecida y multiplicada. Eso es lo que trata esta palabra. Porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se debe quemar ni miel de levadura, ni en la miel de levadura. Fíjense todo eso. O sea, a veces nos quejamos, a veces decimos, y le hablo de esto porque en muchas cuestiones he tenido muchos cuestionamientos en base a estas situaciones de la ofrenda y los diezmos. Pero Dios, si nosotros vamos a ofrendar y vamos a diezmar, hagámoslo de corazón, no por mezquindad, no que sea obligado o no por cumplimiento, por ser yo, no, sino de corazón, para que sea multiplicada y sea limpia delante de Dios. Ese es algo que nosotros tenemos que poner por obra
en este momento. En esta iglesia, Pescadores de Hombres, que es una iglesia virtual, no recogemos ofrenda ni diezmo, pero necesito de parte de ustedes, de que ustedes mismos piensen y se vean de que tienen que ofrendar y diezmar. Ustedes ven la vía, por qué vía lo van a hacer, pero tienen que hacerlo. Póngase a prueba, ofrenda y diezmo, para que usted vea que su vida económica va a ser prosperada en gran manera. Los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este simbolicismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba, fíjense, eso ya los discípulos tenían que saber eso, porque eso sucedió en Levítico cuando Moisés estaba en el desierto, y esa es una de las partes de las leyes que el Señor le dio a los levitas para que pusieran por obra y se lo hicieran saber a la congregación. El prohibido en todos los sacrificios. ¿Qué es lo que prohíbe el Señor en los sacrificios? ¿Y qué es lo que le gusta al Señor en los sacrificios? ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Obediencia, perdón, fe. Eso es lo que le gusta al Señor, que nosotros hagamos, que le seamos obedientes y que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos, no a nuestro favor. El pueblo de Israel siempre ha sido en contra de Moisés, porque ellos pensaban que era Moisés quien hacía todo, quien decía para hacerlo, y no sabían que esa palabra venía de parte de Dios, sabiendo de que era el único que hablaba con Dios, que Dios hablaba con Él cara a cara, sin tener intermediario. Entonces, así mismo queremos hacer nosotros. Podemos hablar con Dios cara a cara sin tener intermediario, pero ¿qué sucede? Que no lo hacemos. Aún siendo cristianos, nos da pereza levantarnos a doblar rodillas y a orar por otras personas. Muchas veces cuando oramos muchas personas también tenemos que saber la persona por quien estamos orando, porque esa persona también está llena de levadura mala, y también puede contaminar tu casa, tu espíritu. Por eso tenemos que tener la protección de Dios todo el tiempo para que nosotros hagamos la voluntad y que la oración que se haga sea de rompimiento y que no sea una oración que solamente haga las herraduras y no se caiga, no, es rompimiento, que la estructura de esa levadura mala sea cortada de raíz en el cuerpo del ser humano. Éxodo 12, del 18 a 20. Dice: comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se obtendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Esto es espiritual. Donde quiera que vivamos, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Y no vivir para el mundo o para lo que nos rodee. Vivir para Cristo, vivir para Dios. Vivimos en el mundo, sí, pero tenemos que tomar provecho de lo que está en el mundo, pero no espiritual, sino físicamente. Sobrevivir en el mundo, esto es una jungla, donde que el que tenga a Cristo tiene sabiduría y tiene una antorcha para sobrevivir, porque tiene la luz del mundo. Entonces es necesario que nosotros tengamos esas antorchas y que la levadura del mundo no nos leude a nosotros, sino que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, que nos mantengamos firmes en creer que Él es el Salvador, que Él va a venir y que Él nos va a rescatar de esta jungla.
Él solamente tiene ese poder natural. El Señor tiene el poder de destruir el mundo ahorita mismo. Ahorita mismo tiene el poder de destruirlo. Pero no lo hace, ¿sabes por qué? Porque el velo se rompió y nosotros tenemos acceso directo al Señor, al Padre. Pero depende de nosotros, de agarrarle esa vía y tener ese acceso, de aprovechar de que de que el velo se rompió y hablar con el Padre y que el Padre nos guíe en nuestros pasos que vamos a dar del día a día cotidiano. Dice para finalizar, en el caso concreto que estudiamos, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o las tendencias que pueden cambiar la forma de pensar y de actuar, apartándonos de la fe sincera y pura en Cristo Jesús. Apartándonos de la fe sincera, y sincera en Cristo Jesús. La levadura te aparta de la fe, te aparta de Cristo. Gálatas 5, del 7 al 9 para finalizar. Dice así: Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice la Biblia al día también: ustedes estaban corriendo bien cuando buscamos de Dios y andamos de Él. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? La levadura. Las personas que se acercan y te dan un mal consejo. Las personas que te tienen envidia y no te dejan echar un pie adelante. Por eso el Señor también nos advierte en la Escritura que lo que sepa la mano derecha no lo sepa la izquierda, y que lo que sepa la izquierda no lo sepa la derecha, precisamente para que el enemigo no utilice su levadura a través de otra persona para dañarnos. Eso se lo dejo ahí a ustedes para que ustedes lo interpreten. Tal indignación no puede venir de Dios. Las cosas malas no provienen de Dios, que es quien nos ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pasarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado y sea quien sea, será apartado tanto de nosotros como de Dios. Si usted ve que esa persona le perjudica, si usted ve que esa persona le da malos consejos, entonces apártese de él. No tome lo que él está dando, no tome ese pan con levadura que le ofrecen, sino que échelo en una canasta, échelo a la basura, porque son palabras que le van a usted a dañar y a dañar toda su vida social y todo su entorno en su hogar. Esta palabra me la dio el Señor para ustedes, porque ahorita hay mucha levadura mala, y tenemos que hacer de que esa levadura mala se transformen, que se quiten ese hongo, se limpien y sean transformados a través de la palabra, y tan su alma sean salvas, porque también esas personas son hijos de Dios, pero lamentablemente toman el mal camino. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en este momento: Señor Jesús, Padre creador del cielo y de la tierra, te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Por favor, Señor, limpia mis pecados, mis iniquidades y maldiciones generacionales, sean lavadas con la sangre del Cordero. Cambia mi vida y perdóname mis faltas y mis fallas. Bendito sea tu nombre, Señor. Sé tú mi Padre y mi guía y mi bendición, en el nombre poderoso de Jesús.
escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Amén y amén. Bendito sea mi Dios para todos ustedes. Que Dios me los bendiga y me los guarde a todos. Los amo. Aquí le habló la profeta Zulay Mendoza. Los amo mucho. Y si ustedes quieren pertenecer a un grupo de oración, el WhatsApp de la iglesia Pescadores de Hombres está abierto para que toda aquella persona que quiera pertenecer al grupo pueda entrar y recibir mensajes de Dios, recibir oraciones, recibir liberaciones, recibir sanación, recibir todo lo que el Señor nos proporciona por este grupo, esta herramienta que el Señor nos dio para que tengamos y estemos unidos. No estamos unidos físicamente, pero estamos unidos en distanciamiento, pero con la palabra pareciera que tuviéramos al ladito. Bendito sea mi Dios. Muchas bendiciones a todos. Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta el próximo domingo.